En este quinto video, continuaremos con la historia de nuestra patrona de la diócesis, la Virgen de los Ángeles, cuya devoción fue en aumento y dio paso a que en el año de 1767 la choza del Lindito se convirtiera en capilla, pues se autorizó la celebración eucarística en ese lugar por el ilustrísimo Arzobispo de México. Debido al aumento de fieles y la atención pastoral, se hizo indispensable contar con un capellán, siendo nombrado el religioso Fray Juan Escamilla. A principios del año de 1830, a solicitud del capitán don Martín Moreno, que para alcanzar la misericordia de Dios y se diera la desaparición de la epidemia que diezmaba a la población, aunados los problemas políticos y sociales, el arzobispo de México concedió por el término de 4 años se expusiera a la veneración de los fieles al Divinísimo Señor Sacramentado en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, gracia que fue refrendándose y extendida a los días 2 de agosto y 8 de cada mes. Al aprobarse el decreto para la creación de la nueva diócesis de Tulancingo, el 26 de enero de 1862, y ya erigida en 1864, el primer obispo, ilustrísimo señor, doctor don Juan Bautista Ormaechea y Hernáiz, a los pocos meses de haber tomado posesión, fomentó más la devoción de los fieles y dio aún más importancia a la imagen de la Reina de los Ángeles. En el año de 1877, a petición del ilustrísimo Ormaechea, el Santo Padre Pío IX declara a Nuestra Señora de los Ángeles como patrona de la diócesis. En el seno de la diócesis se tuvo la mayor indignación cristiana y el más profundo pesar por los robos cometidos, el primero en 1866 y el segundo en 1896, haciendo un total de una corona de oro con piedras preciosas, hilos de perlas, exvotos de plata y algunos otros objetos, con los que nuestros antepasados exoneraron la venerable imagen. El 5 de mayo de 1897, con profundo amor y gran religiosidad, correspondió al tercer obispo de Tulancingo, el ilustrísimo José María Armas y Rosales, imponer la corona, colocándole a la imagen una valiosa diadema, reponiendo la que manos sacrílegas habían robado. Para mover la piedad de los diocesanos a la insigne patrona y reglamentar los cultos, el señor vicario capitular canónigo de la parroquia de Tulancingo, hoy catedral, don José Espíndola, a través de una circular del 12 de febrero de 1899, dispuso que cada una de las foranías de Zacualtipán, Mineral del Monte, Huauchinango, Huejutla, Chicontepec, Molango, Ixmiquilpan, Chignahuapan, Actopan, Pahuatlán y Sagrario de la ciudad asistieran anualmente a celebrar en el santuario de la excelsa Reina de los Ángeles. Debido a las necesidades pastorales, a la afluencia de los fieles y peregrinos, y al constatar esto, el excelentísimo señor obispo diocesano, Alberto Almeida y Merino, desmiembra de los límites de la catedral varias colonias, y desde el 25 de marzo de 1957 queda erigida la nueva parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, siendo su primer párroco el señor canónigo don Leobardo Castillo.